Hola, ¿qué tal mi gente de Monagas? ¿Qué tal Maturín? Sean todos bienvenidos para ver su programa Entre Abogado por CRN Televisión. Como siempre en este programa, antes que todo, darle las gracias en primer lugar a Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitirme estar hoy acá. En segundo lugar, tampoco me cansaré de darle las gracias a la Virgen del Valle y a la Virgen Chinita por sus bendiciones. Y a ustedes, mil gracias por permitirme entrar a sus hogares. El tema de hoy, como fue prometido, vamos a cumplir como quien dice, porque ya estaba pautado de hace tiempo, luto infantil. Para eso contamos con una experta en la materia que es graduada en la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, en el estado Zulia, desde el año 2007. Tiene un magíster en psicología educacional desde el año 2014. Tiene 10 años de experiencia, en este caso atendiendo a niños. Tiene 3 años acá viviendo en Maturín, estado Monagas, y actualmente tiene un diplomado en luto infantil. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la doctora, o mejor dicho, a la psicóloga infantil Leda Martínez. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, aquí súper complacida por esta grata invitación para hablar de este tema muy importante, para ayudar a todo este proceso de luto con respecto a los niños. No, yo muy agradecido, doctora, que como le dije, este programa se ve en todas las carreras de Maturín y siempre hago el llamado a todos aquellos profesionales, como en este caso con usted, que es psicóloga infantil, y dijo, doctora Alvarado, yo quiero participar en su programa, quiero expresar mi conocimiento y quiero hablar del luto infantil. De verdad, muy agradecido, doctora. Pero del Zulia para Monagas, igual que yo. Sí. Fíjese que ya tengo acá 3 años. Sí, 3 años. Estoy radicada acá por trabajo, muy agradecida, pues el Monagas me ha tratado muy bien y pues he podido trabajar y ofrecer mi servicio como psicóloga, especialmente para los niños, y pues eso es muy satisfactorio. No, doctor, y yo le digo a usted que Dios lo quiere así, Dios lo quiso así, porque yo he estado diciendo que muy pronto estará por acá la doctora Leda Martínez hablando del luto infantil, y yo no me cansaré siempre, antes de comenzar el programa, doctora, siempre doy las gracias a Dios por esto, y hoy estamos acá porque Dios lo quiere así, ¿no? Ahora bien, ya entrando un poco al tema, doctora, del luto infantil, ¿usted le puede explicar a la colectividad o me puede explicar a mí qué es un luto infantil? Fíjense, el luto infantil, o como se quiera decir, el proceso de duelo en los niños, es una experiencia nueva para los niños, ¿no? Una experiencia nueva. Una experiencia nueva. Y recordemos que todo lo nuevo, lo desconocido, causa un poco de angustia, causa un poco de perspectiva y a lo desconocido, ¿no? Entonces, eso también depende de la edad del niño en este caso, ¿no? Ok. Ahora bien, doctora, me imagino que hay una diferencia, ¿no?, entre un duelo de un niño a un adulto. Correctamente, ¿no? Los adultos manejamos el duelo de una forma distinta, ¿no? Recordemos que nuestra etapa evolutiva nos permite tener como un pensamiento más abstracto, ¿no? Ver consecuencias con respecto a lo que significa una pérdida. Pero cuando estamos hablando de niños, el niño ve la muerte como la ausencia, como un hecho concreto, ¿ok? Vemos, el niño siente es la pérdida, pero no sabe lo que significa las consecuencias de la ausencia de este ser querido, en tal caso, ¿no? Claro, como el adulto sí sabe. El adulto sí sabe la pérdida. La pérdida, exactamente. Los adultos sabemos pues que es una persona que no vamos a ver más, es una persona pues que si es nuestra pareja, todo lo que significa la presencia de una pareja, si estamos hablando de un compañero, pero si estamos hablando de un niño, el niño no es capaz, por su etapa evolutiva, justamente cuando estamos hablando de niños de 6 años para abajo, el niño no es consciente, no sabe cuáles esas consecuencias. Ok, si mamá no está, eso es lo que él sabe, pero si mamá no está, ¿quién va a preparar la comida? Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de bebés, también es un proceso muy distinto.
Doctora, ¿y es determinante entonces la reacción del duelo en el niño? O sea, ¿es determinante esa reacción? Sí, fíjense que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta que determinan lo que es la reacción del duelo del niño. Principalmente la edad que tiene el niño. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Otra cosa es las características de la persona que fallece, en este caso si estamos hablando de sus padres o de su madre, si estamos hablando de su abuelo, de su perro. También hay procesos de duelo, por ejemplo, de una mudanza o cuando el niño pierde un miembro. También eso determina también los factores religiosos. Eso también hay que tomar en cuenta, los factores culturales. Y muy importante, lo que influye, lo que determina el proceso adecuado del niño, del duelo del niño, es la forma en que el adulto, las personas que están alrededor del niño, actúan y reaccionan al duelo. O sea, es determinante entonces todo eso lo que lo rodea. Todo eso es lo que le rodea y por supuesto cuál es el concepto de muerte que maneja el niño, ¿no? Y recordemos que el concepto de muerte ellos los van creando según sus experiencias previas. Yo se le había preguntado, ¿cómo entonces el niño, cómo ellos perciben entonces la muerte? La muerte la perciben dependiendo de la edad, ¿ok? Muy importante la edad. Es muy importante la edad, porque debemos manejar la etapa evolutiva en que nosotros nos encontramos. Recordemos que antes de los 6 años nosotros nos encontramos en una etapa evolutiva donde tenemos pensamiento concreto, ¿ok? Lo que estaba diciendo anteriormente, no somos capaces de ver consecuencias, pero cuando vamos creciendo, pues nosotros podemos empezar a formar conceptos más complejos, no solo de la muerte, sino de todo lo que nos rodea, pues, o sea, de todo lo que experimentamos en nuestra vida. No, y para nadie es un secreto, doctora, yo no soy psicólogo, pero tengo entendido que los niños empiezan su capacidad de raciocinio a los 5 años. Es aproximadamente. Entonces se puede decir entonces allí que los niños ya empiezan a percibir eso como ya la muerte, porque empiezan como ya la capacidad de raciocinio, ¿cierto? Claro, claro. Y ahí ellos ya empiezan a acumular experiencia. Y es cuando ellos empiezan a intervenir en su crecimiento, lo que es la parte social, la parte del lenguaje, la parte cognitiva está más desarrollada, ¿ok? Y entonces eso les permite a ellos tener un concepto más complejo, lo que es la muerte. ¿Cómo empiezan los niños a ver la muerte? ¿De dónde empiezan ellos? Bueno, a veces sucede que estamos en casa y hay una mosca o hay un insecto y la reacción es matar el insecto. Exacto. Entonces, en cosas así de sencillas es que los niños van empezando a tener lo que es el concepto de muerte. Bueno, yo he visto niños que matan una cucaracha o una mosca y empiezan como a ver como... Les causa curiosidad, Exacto, les causa curiosidad. Entonces esa es una oportunidad que nosotros los adultos tenemos para empezar a explicarle y enseñarle al niño lo que es el significado de la muerte. Sí. Doctora Leda, tengo que ir a un corte comercial. Luego del corte seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Tío, todavía me estaban haciendo señas de... Sí. Continuamos hablando entre abogados. Si usted acaba de sintonizar el canal, estamos hablando con la psicóloga infantil, la doctora Leda Martínez. El tema de hoy, luto infantil. Doctora Leda, antes de irnos al corte comercial, estamos hablando de que los niños, cuando mataban a un insecto, empezaba esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad. ¿Por qué se da eso? Los niños empiezan a crear su concepto de lo que es la muerte a través de actos bien pequeños, ¿no? Como por ejemplo cuando matamos un insecto en casa, ¿no? Eso, allí el adulto tiene la oportunidad de brindarle información al niño y el niño para así va a ir formando lo que es su concepto de muerte.
Eso también depende de la edad que tenga el niño, eso hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante la edad. Es muy importante. O sea, se puede decir que son como etapas. Son como etapas, somos como etapas, ¿no? Tenemos la primera parte, que es la primera infancia, ¿no? Que va desde 0 meses hasta los 6 años, ¿no? Entonces, la primera etapa estamos hablando de los bebés, de los recién nacidos, y decimos, pues, como estos niños van a manejar el proceso de muerte. Ellos no manejan el proceso de muerte, ¿okay? Ellos lo que manejan es la ausencia, porque aún no son conscientes, su etapa evolutiva no se los permite. ¿Qué es lo que debemos hacer para ayudar a este niño? Cuando los bebés lo único que van a sentir es la ausencia. Es muy importante de quién es la persona que ha fallecido en este caso. No, cuando estamos hablando de un recién nacido, la persona más significativa en su vida es, por supuesto, su mamá. Y si es justamente su mamá la que fallece, ¿qué es lo que debemos hacer las personas que se hacen cargo luego del fallecimiento? Llámese los papás, los hermanos. Los abuelos. Okay. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tratar de llevar la misma rutina que lleva el niño. ¿Okay? Los mismos horarios de alimentación, los mismos para el sueño, tratar de llevar su rutina como siempre lo ha tenido. Es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, que los niños tienen un vínculo bien cercano con mamá justamente cuando se está amamantando. Entonces, pues, allí es una parte donde el niño le va a costar, pero él va a lograr adaptarse, ¿no? Eso más o menos cuando estamos hablando de bebés, de meses, ¿no? Pero ya cuando el niño va creciendo, ¿no? Estamos hablando a partir de los 10 meses hasta los 2 años. Igual ahí también hay otro proceso. Allí hay otro proceso. Ahí hay un cambio, porque fíjense, ya los niños empiezan a adquirir lo que es el lenguaje. Ya los niños pueden empezar a expresarse un poco más. Y nosotros nos vamos dando cuenta cómo ellos manifiestan sus emociones, ¿no? Ellos ya empiezan a manifestar lo que es la rabia, lo que es la emoción, lo que es la alegría. Cuando estamos hablando de un bebé, como no tienen un lenguaje, la forma más común de ellos de comunicarse es a través del llanto. Por eso es que las mamás siempre aprenden a identificar el llanto de los bebés. Cuando es un dolor, cuando tiene hambre, o cuando simplemente quiere que lo carguen, ¿no? Pero ya cuando ellos empiezan a adquirir su lenguaje, la cosa va cambiando, porque ya ellos nos pueden expresar. Es muy importante que nosotros como adultos dejemos que los niños expresen cuáles son sus inquietudes. Y nosotros allí vamos a empezar a explicarle a los niños qué es lo que significa con la muerte. ¿Qué cosas debemos decirles? Las cosas que debemos decirles es que, pues, la muerte es algo irreversible, que es una persona que no vamos a ver más, ¿no? Entonces hay que hacerlo de forma muy concreta y sencilla para que ellos puedan entenderlo, ¿no? Y lo más importante, doctora, yo creo que también es la edad, ¿no? Es la edad. Por lo menos los niños ya de 2 a 5 años ya es otro proceso. Ya allí estamos hablando, pues, de la infancia media, y ya allí los niños pasan de la etapa evolutiva que estábamos hablando anteriormente, pasan a una etapa evolutiva donde ellos empiezan a crear conceptos un poco más complejos, a tener lo que es un pensamiento abstracto, ¿no? Entonces allí nosotros podemos brindarle un poco más de información al niño, que es una persona que la muerte es algo irreversible, que es una persona que no vamos a volver a ver. Ya ellos pueden entender, pues ellos empiezan a asociar la muerte. Por ejemplo, bueno, si mi abuelito, como estaba viejito, se murió, ahora ellos van a empezar a entender que las personas, cuando van envejeciendo, van a morir. ¿Okay? Eso también forma parte de la vida, ¿no? Entonces, disculpe, doctora, y entonces en la etapa de la preadolescencia, que es de 10 a 12, ¿es otra etapa? Es otra etapa. Fíjense que debemos recordar las etapas evolutivas. Debemos recordar que en la adolescencia es la etapa de confusión del ser humano. ¿Okay? Todos pasamos por la adolescencia, donde las emociones son mucho más intensas. Entonces allí nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque entonces el adolescente puede empezar a manejar culpa, ¿ok? Entonces recordemos que es muy importante, indiferentemente la edad del niño, es como los adultos a su alrededor manejan el luto. Eso va a ser determinante en lo que es un duelo normal, común, en el niño. ¿Cómo reaccionan los adultos? ¿Okay?
a la pérdida. Se puede decir entonces, doctora, que lo que nos están viendo. Son en 3 fases. La primaria, o sea, como decir, la infancia. La primera infancia, que va de 0 a 6 años, okay. Va la segunda, que es la media. Que es la media. No, la segunda es la media de 6 a 12 años. Exactamente. Y la preadolescencia es de 10 a 12 años. A 12 años. Es decir, que en cada etapa es distinto. Es distinto por la etapa evolutiva del niño. Lo que es importante es la reacción de alrededor del niño en el proceso de luto, ¿no? Recordemos que para el adulto el luto es mucho más complejo. Los niños manifiestan, indiferentemente de la edad, hasta que llegan a la adolescencia, manifiestan lo que es la depresión de una forma distinta. El duelo, el proceso de duelo, lo que nos crea es un vacío emocional que por supuesto nos va a causar dolor. Claro. En los niños la depresión se manifiesta de una forma distinta. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, los niños pueden tener mal humor, se aíslan un poco, hay niños que presentan bajo rendimiento escolar, cuando en el adulto es totalmente distinto. En el adulto vemos que nosotros pues manifestamos la tristeza de una forma distinta, nos ponemos a llorar, tenemos melancolía, tristeza, soledad. En cambio en los niños es totalmente diferente, y por eso es que es determinante cómo el adulto que está alrededor del niño va a influir en lo que es el proceso de luto del niño. Yo he ido a luto, o sea, a velorio, y he visto niños, pues por supuesto, niños de 0 a 5 años, 0 a 4 años, jugando con un carrito, y ellos ven allí como el ataúd como si nada. Pero veo adolescentes que ya tienen de 7 en adelante, que sí, que están sentados con los tíos y llorando. Y entonces yo le he preguntado, y me dice, no, que se murió mi tío, se murió mi tía, pero ya están más claros. Mientras que el niño de 0 a 5 años está jugando y está corriendo allí mismo. Entonces, hay que estar bien claro entonces de que al niño se le habla de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Cuando estamos hablando de niños muy pequeños hay que ser concreto. Cuando estamos hablando de niños más grandes, o sea, a partir de los 6, pues podemos darle un poco más de explicación. Y como usted estaba diciendo, hay muchos ritos que a nivel cultural, a nivel religioso, de lo que significa. Hay unos que se entierran, hay otros que es funerado, son cremado, otros que se van hasta el cementerio. Entonces al niño hay que hacerle partícipe de todo esto, porque eso también va a ayudar a lo que es el proceso. Sí. Doctora Leda, tengo que ir a un corte comercial. Luego del corte seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Continuamos hablando entre abogados. El tema de hoy, luto infantil, con la psicóloga, la doctora Leda Martínez. También les quiero recordar nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia o inquietud. entreabogadosmaturin@gmail.com. Les repito, entreabogadosmaturin@gmail.com para cualquier sugerencia o tema que usted quiera escuchar por acá por el programa. Doctora Leda, entonces en el corte anterior estamos hablando de las 3 etapas en este caso de los niños o adolescentes. Ahora, ¿cómo podemos los adultos, en este caso nosotros, facilitar el duelo normal en la infancia? ¿Cómo podemos aportar allí? Tenemos que tomar varias cosas en cuenta, ¿no? Primero, lo que es el concepto de muerte que maneja el niño. Tenemos que recordar nuevamente las edades. Muy importante la es edad. Muy importante. Una de las cosas que facilitan es pues cómo el adulto manifiesta sus emociones con respecto a la pérdida, ¿no? Una de las cosas también que determina esto son los ritos
funerarios que tiene cada familia, que eso también depende pues de la religión, de la cultura del país que se encuentra, ¿no? Tomamos en cuenta pues el comentario que usted había hecho anteriormente, donde ahí uno de los ritos es la parte de veloriar. Entonces vemos a niños jugando. Pues, en el proceso, entonces vemos por supuesto al adulto sufriendo un duelo, llorando, y vemos al niño que no comparte ese tipo de cosas. Ahí nosotros podemos evidenciar lo que es la etapa evolutiva del niño. Es justamente para ese niño, él no está siendo consciente de lo que está sucediendo porque su etapa evolutiva no se lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos participar al niño, pero nosotros también debemos de enseñarlo, ¿ok? Y empezar a manejar las emociones. Recordemos que las emociones se contagian, y cuando estamos hablando de emociones negativas, como es esta parte del duelo, es muy importante que el adulto mantenga un poco de compostura con respecto, no es que se vaya a cohibir de manifestar su emoción, no, pero tampoco es que me quiero morir y mi vida se acaba, y los niños están en una etapa de esponja que absorben todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, los ritos funerarios, a los chamos hay que participarles. Dice, mira, si tú quieres, y explicarle, mira, se velorea tantos días, eso depende de la cultura y la religión de cada familia. Después se va al cementerio, está en un ataúd, se entierra, allí lo puedes ir a visitar, le puedes llevar flores, tú le puedes explicar todo eso al niño, y el niño libremente, espontáneo, obviamente, va a decidir si él quiere o no quiere participar. Eso es muy importante. Es muy importante. O sea, no se puede obligar. No se puede obligar, pero hay que participarle al niño de qué se trata todo el proceso. Y si él quiere participar o no quiere participar. Mientras él vaya creciendo, él va viendo cómo el duelo o el fallecimiento de alguien querido va a afectar a las personas que estaban a su alrededor. Y entonces allí a veces el niño no está tan afectado, quizás por la ausencia de que su abuelito murió, que su vecina murió, sino al ver cómo su familiar cercano, significativo, en este caso sus padres, se sienten mal. Entonces no es la ausencia, sino por el ver a sus papás que se sienten mal. Entonces eso también influye. Y disculpe que la interrumpa, pero tengo mucha curiosidad. Si vemos los niños corriendo, que a veces, y va a ser un poco chistoso y con mucho respeto, porque esto es un tema muy serio, que a veces juegan hasta escondidos, llámese en una funeraria o en la casa de un familiar. ¿Qué se hace cuando los niños, o sea, de 6 años hacia abajo, en vez de regañarlos, explicarles, porque ellos juegan allí con el carrito, escondido o el tocadito? No, fíjense que es bien importante, ¿no? Que el adulto le explique al niño qué significa esto y cómo nosotros debemos comportarnos. El niño, eso también tiene que ver el estilo de crianza que utilizan los papás, que no solamente tienen que ver con la conducta dentro de este proceso, por ejemplo, en una funeraria o un velorio, sino también tiene que ver en los límites de las conductas a nivel general que tiene el niño, no solamente en esta parte, sino en lo que es el proceso funerario como tal, sino, por ejemplo, cuando van a salir a un centro comercial o cuando van a visitar a alguien. Eso también depende de cuál es el estilo de crianza que tienen los papás, ¿no? Y cómo es el límite que colocan los papás, cómo es la disciplina, que le cumplen, ¿qué hacen los papás? ¿Qué es lo recomendable? Cuando los niños están haciendo algo que no se debe, o pues a veces hay personas que sienten que es una falta de respeto. Nosotros debemos buscar actividades alternativas. Si el niño está corriendo, jugando con un carrito, pues nosotros le decimos, bueno, ven, vamos ahora a colorear. Y le damos una actividad al niño donde él pueda mantenerse tranquilo y las otras personas que estén a su alrededor no se sientan perturbadas por esto, ¿no? La cuestión es de ir buscando alternativas para que el niño, cuando estamos hablando de niños pequeños, cuando estamos hablando de niños más grandes, ellos ya sí pueden compartir con el resto lo que son las emociones. Dejar que llore también. Dejar que llore. He visto a mis adolescentes, o sea, de 6 a 7, 8 años llorar. Mi tío, mi papá, o sea, es dejarlo llorar. Es dejarlo llorar. Es dejarlo llorar, es lo recomendable, ¿no? Para así vivir un duelo
que es un proceso común, normal, y que debemos de dejar que eso fluya. Cuando nosotros, el proceso de duelo común en el adulto, igual que para el niño, es de 1 año aproximadamente. Luego que pasa 1 año y vemos que esta persona pues no logra superar y todavía tiene una depresión y una tristeza pues crónica, nosotros estamos hablando de lo que es un duelo patológico. Entonces allí hay que buscar pues unos especialistas dedicados a eso específicamente. Entonces lo más importante, doctora, es hablar con el niño, dependiendo de la edad. Si es mayor de 5 años, explicarle con la verdad y no obligarlo. Y si es menos de 5 hacia abajo, entonces en vez de regañarlo, como dice usted, hacer la actividad de manera tal de que no perturbe. Es correctamente. Ahora bien, doctora, y la tarea entonces del duelo en la infancia, la tarea como tal, ¿cuál es entonces? Bueno, fíjense que principalmente una de las tareas es que los niños entiendan qué es lo que significa la muerte, ¿no? Okay. Por ejemplo, que ellos conozcan qué es la pérdida, ¿ok? Que ellos, una de las cosas que una de las tareas del adulto como tal es que el niño consiga un adulto comprensivo que más bien lo ayude a llevar lo que es este proceso, ¿no? Ellos aprenden a identificar, una de las cosas, aprenden a identificar cuál es el concepto de muerte y cuál es el concepto de vida, ¿no? Cuando estamos hablando del fallecimiento de algo, ¿no? Y eso también vuelvo otra vez a que depende de la edad del niño. Eso es muy, muy importante, ¿no? Ellos van elaborando su concepto y ellos ya cuando esperan, ya sabemos que abuelito cuando está viejito, con una persona cuando está ya mayor, el próximo paso, o está enfermo, un paso puede ser, hay una opción de que esa persona muera. ¿Okay? Y ellos así van formando lo que es su concepto de muerte. Sí, doctora, tengo que ir a un corte comercial, pero le voy a dar esta pregunta al aire. Factores que facilitan o complican el proceso de duelo en los niños. Esa respuesta me la va a dar luego de estos pequeños comerciales. Ya volvemos. Continuamos hablando en Abogado. Gracias por estar allí. Les quiero recordar nuestras redes sociales. Para Instagram o Facebook nos pueden localizar como Entre Abogados Maturín. Recuerden, para Facebook e Instagram como Entre Abogados Maturín. Y también les quiero recordar que este programa usted lo puede escuchar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Dinámica 89.9 FM. Recuerden, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Dinámica 89.9 como Entre Abogados Radio. Doctora, en el corte anterior quedó una pregunta entonces al aire, que fueron los factores. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son los factores que influyen? Mire, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los factores que ayudan en este proceso. Principalmente, como venía hablando anteriormente, es la forma en que el adulto maneja esta situación. ¿Cómo ayuda el adulto? O sea, los factores que ayudan principalmente debe ser un adulto que acompañe al niño en lo que está sintiendo, ¿ok? Un adulto comprensivo, ¿verdad? Un adulto pues que él tenga capacidad de escuchar de lo que quiere manifestar el niño. ¿Y cuáles son los factores que complican este tipo de situaciones? Es cuando nos encontramos un adulto donde está manejando pues su proceso de duelo de una forma incorrecta. ¿Cómo que incorrecta? Pues manifiesta violencia, manifiesta pues lo que es una depresión y una tristeza crónica. Recordemos que los niños aprenden a través de la imitación. ¿Okay? Yo le iba a preguntar, o sea, que mira, los hombres no lloran, eso es malo, que el papá regañe al niño. Con respecto a ese tipo de cosas, recordemos que el llanto es la manifestación de una de las emociones básicas, que es la tristeza, ¿no? Entonces, las emociones, si se reprimen, ¿verdad? En un futuro
cuando se van a manifestar pueden tener consecuencias graves, y mucho más cuando estamos hablando de niños y ellos van creciendo cargando con emociones reprimidas, ¿no? Entonces pueden traer consecuencias de niños violentos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues que todas las emociones básicas sean manifestadas de una forma adecuada, y una forma adecuada de manifestar una de las emociones básicas, que es la tristeza, es a través del llanto. ¿Ok? Entonces hay que dejar que el niño manifieste pues sus emociones. O sea, es decir, que si por lo menos fallece la madre y el niño o el adolescente está llorando, el papá tiene que apoyarlo, o sea, orientarlo, hablarle, no regañarlo. No regañarlo. Y no pagar su rabia con el niño. Eso es correcto, ¿no? Es muy importante pues que dejemos que el niño manifieste lo que siente. Claro, si nosotros vemos que el niño pasan 15 días, pasa un mes, pasan 2 meses del fallecimiento y todavía vemos al niño que mantiene pues un llanto excesivo, una tristeza pues bien crónica, que el niño no se quiere integrar a sus rutinas, lo que es su colegio, lo que es pues el compartir con sus hermanos, con sus primos, con sus familiares, pues nosotros allí debemos de buscar lo que es atención especializada, ¿no? Estamos los especialistas para eso, están los psicólogos, están los psiquiatras, y este tipo de atención, si se hace de una forma interdisciplinaria, pues tiene mejores resultados. Y lo importante no es solamente darle atención al niño, sino también darle atención a la familia completa. Debemos recordar que los niños aprenden a través de la imitación, y si ellos tienen una manifestación inadecuada del duelo, es porque eso es lo que están viendo a su alrededor. Doctora, entonces, ¿y los aspectos que influyen en la situación del duelo? Mire, los aspectos que influyen en la situación del duelo son bien específicos, ¿no? Okay. Uno de esos es lo que se le dice al niño con respecto a la muerte. ¿Okay? De esta persona que no va. Hay muchos que se utilizan, bueno, tu abuelito ya no está, tu abuelito ahora está en el cielo y desde el cielo te va a cuidar. ¿Okay? Eso o sea, es algo común que se utiliza. Si se le dice mentira, no, está de viaje. Lo recomendable es que nosotros seamos totalmente sinceros y decirle la verdad acorde a su edad. ¿Correcto? Okay. No, y explicarle pues que no lo vamos a volver a ver, pero es una persona que siempre va a estar con nosotros, ¿ok? Que es una persona que mientras nosotros la estemos recordando, siempre van a vivir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso son cosas que pues debe de hacer el adulto. Y también depende del proceso del luto, cómo lo lleva el adulto. ¿Okay? Y allí el niño va a empezar a tener lo que es una idea sobre la muerte. ¿Okay? Ya él empieza a tener pues un concepto más complejo y empieza a entender pues que la persona que muere no la vamos a ver más, pero la podemos recordar, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos recordar? Bueno, recordar momentos agradables. También depende del vínculo que existía entre esta persona que falleció y el niño. Entonces, allí lo recomendable, ¿no? Es recordar cosas positivas de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se puede hacer? Pues en las reuniones familiares podemos decir, mira, ¿recuerdas de abuelito? Abuelito nos cantaba con sus 4, con las maracas, y recordar más bien momentos de alegría en vez de momentos de tristeza. Doctora, ya es una pregunta, las fotos, doctora, por lo menos de los padres o los abuelos, ¿es bueno que estén allí o hay que quitarlo? ¿Qué se puede hacer? Fíjense que es muy importante porque esta persona que fallece es parte de la familia, así no esté su presencia física, así no esté, y si forma parte de la familia también va a formar parte de nuestros recuerdos, y nosotros tenemos nuestros recuerdos a través de las fotografías que ponemos en nuestra casa, ¿no? La idea es de que cuando nosotros miremos esas fotos, que es lo que el adulto va a transmitir al niño, más bien recordemos esto como alegría de una persona que estuvo con nosotros, no recordarlo pues con tristeza. Ok. O sea que estuviera con nosotros, o sea, agarrar la foto y ponerme a llorar, ¿eso le hace daño al niño? Sí, dependiendo de la etapa. Si ya vemos que ha pasado un tiempo prudente, estamos hablando de 1 año, que es el proceso común donde se consolida lo que es el proceso de duelo, que llegamos pues a la aceptación de que ya esa persona no está. Luego de eso, si nosotros seguimos viendo la foto y más bien en vez de recordarlo de forma agradable, nos sentamos a llorar, pues allí también le estamos haciendo daño al niño,
porque el niño, pues le estamos transmitiendo pues tristeza al niño. Y lo más importante, doctora, es darle esa respuesta, como usted dice, hablarle con la verdad a los niños, porque mentirle es hacerle un daño. Doctora, tengo aquí un corte. Luego del corte seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Continuamos hablando entre abogados con la doctora Leda Martínez. Ella es psicóloga infantil y estamos hablando qué es hoy, o mejor dicho, qué es el luto infantil. Doctora, hay una pregunta que me llama mucho la curiosidad y es la siguiente. Un niño puede ver la separación de sus padres como un luto. ¿Y qué estrategia puede hacer los familiares, llámese los tíos o los abuelos, o mejor dicho, una docente, cuando el niño ve la separación de sus padres, un divorcio, como un duelo? Aquí hay algo principal que hay que tomar en cuenta, ¿no? Recordemos que la separación de una pareja es algo que tiene que ver con adultos, ¿ok? Si esta separación se hace de una forma saludable, ¿verdad? Y mucho más cuando hay niños de por medio, y siempre debe haber una relación de una manera sana, ¿ok? Siempre debe existir una buena comunicación. ¿Para qué? Para que los niños crezcan con un concepto de comunicación entre parejas, así no estén juntas, de una forma adecuada. Si vemos que es una separación donde, por ejemplo, papá más nunca llamó al niño, más nunca estuvo pendiente de él, pues por supuesto el niño va a sufrir un duelo porque existe una ausencia. Pero hay separaciones de pareja donde los padres, el papá en este caso, siempre están presentes. Entonces allí, por supuesto, el niño no va a sufrir ninguna ausencia. ¿Qué es lo que sucede? Que los niños manifiestan a su alrededor este duelo cuando hay ausencia de papá, a través de ¿qué? De la desmotivación, bajo rendimiento. Entonces las personas que están alrededor empiezan a darse cuenta. ¿Quiénes son los que se dan cuenta? El docente. El docente. El docente, sí. ¿Por qué? Porque el docente es capaz de ver la situación de una forma un poco más objetiva. Y recordemos que el niño pasa la mitad del día en la escuela. Sí, es el segundo hogar. Es su segundo hogar. Es su segundo hogar. Entonces, el docente, ¿qué puede hacer el docente? Pues empezar, primero, dejar que el niño se exprese. ¿Okay? Que el niño exprese qué es lo que sucede, que por qué se siente triste, qué es la tristeza. Y por supuesto, hacer un trabajo completo con la familia y el niño. Doctora, entonces es un error cuando los padres se separan y le dicen, tu papá está muerto, él no existe, él ya está muerto para nosotros. Y de repente en un centro comercial el niño ve al padre. Claro. O sea, claro. Es un error entonces. Es un error que pues en este caso hacen pues la pareja que permanece, o sea, el padre que permanece con el niño, porque ahí el que está manejando un duelo de una forma inadecuada es el adulto, no el niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que va pasando el tiempo, el niño va creciendo con un concepto de que papá lo abandonó, y cuando se da cuenta que realmente papá no lo abandonó, sino que es más bien era mamá que le estaba diciendo esta situación, el niño empieza a crear lo que es un resentimiento, y la relación de madre e hijo se va a ver afectada. No, y con ello respeto, doctora, que usted es mujer, pero hay algunas madres que por venganza, o sea, le dicen al niño, tu papá se murió, tu papá no sé qué, y empiezan a darle unos términos allí que como el niño ve que, o sea, papá se murió, un luto, y después lo ve, entonces viene la rabia. Y es como usted dice, o sea, que es un error fatal en este caso de las ex esposas, decirle eso al niño, que ellos vean la separación como una muerte. Entonces es un error fatal. Es un error fatal, correctamente. Bueno, doctora Leda, de verdad le doy las gracias, pero el tiempo de televisión es muy corto. Y lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Estoy muy agradecido, de verdad, muy contento de que usted haya aceptado la invitación. Pero antes de irnos, o mejor dicho, a finalizar el programa, le dejo las cámaras de CRN para aquellas personas que quieran una consulta, sus redes sociales, ¿dónde la pueden localizar?
Bueno, doctor, muy agradecida pues con esta invitación y pues recordarles a todos aquellos especialistas que quieran manifestar su tema que aquí en este programa Entre Abogados tienen las puertas abiertas como las tuve yo. Bienvenido todos. Muchas gracias a CRN Televisión pues por permitirnos manejar estos temas tan importantes. Pueden ubicarme a través de mis redes sociales de Psicología Infantil Monaga, de Facebook, Instagram y Twitter. Actualmente tengo mis consultas privadas con un equipo interdisciplinario, con un psiquiatra, con un psicopedagogo y un equipo de neurofeedback y mi persona como psicólogo. Estamos en el Centro Médico Norte, ubicado en el Centro Comercial Petro Oriente. Estamos allí todos los días y nos puedes contactar a través de los números telefónicos 0291-314-3948. Ok, ¿su número celular? Y mi número celular 0414-660-8670. 8670. Ok, otra cosa, doctora. Específicamente en el Petro Oriente, porque el centro comercial es muy grande, ¿no? Es muy grande. ¿Al lado de qué? ¿Del cine? Justamente entre el cine y el Banco de Venezuela hay un edificio que se llama el Centro Médico Norte. Estamos allí ubicados en el primer piso. De verdad, yo estoy muy agradecido. Y entonces en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Psicología Infantil Monaga. Yo sé que las personas ahora van a estar un poquito más pendientes de decirle la verdad a nuestros hijos. De verdad, yo estoy muy agradecido y hago nuevamente la invitación a todos aquellos profesionales que hagan como la doctora Leda. No es abogada, pero es psicóloga infantil y vino a expresar su conocimiento y sobre todo hablar de un tema tan serio como es luto infantil. De verdad, muy agradecido, doctora Leda. Muchas gracias. Muy agradecido, estoy muy contento y de verdad le doy gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes sigan con la programación que le ofrece CR Televisión, más cerca de ti. Chao, chao, hasta luego, chao.